programa el día de hoy, felicitando a un amigo que he tenido la oportunidad de tratarlo, de compartir con él, de conocer sus habilidades y sé los esfuerzos que ha hecho en la comunicación, en su carrera profesional como arquitecto, en su carrera como abogado también, los grandes esfuerzos que ha hecho en la política para ganarse un espacio. O sea, es un merecedor de ese reconocimiento. El amigo Khalil Michel, quien en la ciudad de Nueva York, pues desde esa linda ciudad tan importante donde vive la diáspora dominicana más grande en el exterior, pues le dan ese reconocimiento al amigo Khalil Michel como un ciudadano meritorio, que es la voz del dominicano en el exterior. Creo que eso es un gran compromiso. Y me parece que desde la plataforma de comunicación que él utiliza para expresarse, pues desde ahí bastantes dominicanos los pueden escuchar, porque de verdad que desde la Z la gente sintoniza esa emisora desde que se levanta hasta que se acuesta. Y los dominicanos en el exterior es la mejor manera de ellos estar informados. Khalil con su voz, con sus análisis, con sus posiciones, con su modelo a seguir, que ha sido para muchos jóvenes que hoy en día han triunfado en la política y en otros aspectos de la vida nacional, y que usted lo ve y está viendo a un Khalil Michel en algún momento, aunque esos jóvenes también tienen su propio talento. Entonces, Khalil, te felicito, mi querido. Sé que fuiste fundador aquí en esta planta televisiva con tu persona, con tu presencia junto al doctor Carlos Gabriel García, desarrollaron los primeros proyectos que vinimos juntos acá en plena construcción a Metrovisión Canal 62, y tuve la oportunidad de estar ahí con ustedes, escuchando cómo iba a ser el proyecto, cómo se iba a desarrollar. Tu continuidad en el ejercicio te llevó a recibir ese meritorio reconocimiento. Y me hago el esfuerzo de reconocerte, de felicitarte y de resaltar ese galardón que recibiste, porque en esta actividad que nosotros desarrollamos es difícil que a las personas les reconozcan, y mucho menos si no está desde un puesto donde está dando un beneficio, donde hay un interés marcado sobre esa persona. O sea, que te lo ganaste a pulmón. Cuando aquí se enseña talento, antes de llegar a ciertas posiciones, lo que uno recibe son metidas de pie. Te ha pasado a ti, me ha pasado a mí, no ha pasado a muchos, pero siempre aparecemos dominicanos justos, reconocedores del valor y de la importancia de la persona. En este caso, te transmito mi admiración. Felicidades, mi querido hermano. El mundo está complicado, bastante complicado. Ese es nuestro tema de cada día. Nosotros tenemos una percepción no es negativa, iba a decir negativa, pero no es negativa, es preocupante verdaderamente. La percepción que tenemos es de una preocupación permanente. Miren, un intento de golpe de Estado en Bolivia, señores, caramba. Pero creíamos que eso había desaparecido en el mundo, principalmente en Latinoamérica, que ha luchado tanto por sus libertades, por vivir en paz, por vivir en tranquilidad. Comprobado y requete comprobado que el modelo de vida que debe tener el ser humano en el mundo es la democracia. Es el más equilibrado, es el que más oportunidades, el que más libertades le presentan a la gente. Fíjense cómo un presidente en el término de un periodo, ya en el 2025 habrán elecciones, en el 2025 habrán elecciones en Bolivia, y Evo Morales, un expresidente, se entera primero que Luis Arce, que es el presidente, y llama al pueblo a la calle, le dice que salgan, que reaccionen ante ese intento de golpe de Estado. Luis Arce denunció un posible levantamiento militar en Bolivia, pero ya se estaba ejecutando. Tumbaron la puerta, entraron, pero la división propia de los militares no permitió que se ejecutara totalmente. Ya está creada la inestabilidad, ya está dividido el país. En el año próximo tendrán elecciones. Es una crisis que no la van a recuperar de la noche a la mañana. Tienen ya una crisis. Cada país se ha solidarizado, nosotros como país ya lo hicimos, toda Latinoamérica lo está haciendo. Creo que es lo correcto. El mismo Evo Morales, eso no son cosas que le convienen a una persona que quiere ser presidente de un país. Y extrapolo esa situación a nuestro territorio, a este bello territorio que goza de un privilegio único, envidiable, de una tranquilidad político-social, con una economía estable, con gente que aporta desde el exterior, aquí localmente. Igualmente también tenemos una inversión extranjera que quiere seguir participando en los beneficios que puede percibir colocando sus dineros en la República Dominicana. Acabamos de pasar unas elecciones primero
municipales, luego congresuales y presidenciales, y ya tenemos nuevas autoridades que se van a instalar. Qué bueno, todo en paz, todo en calma, una fiesta de la democracia que costó un dinero. Entonces, todo eso, nuestra clase política debe seguirlo valorando. No se canse en clase política de seguirlo valorando, principalmente la oposición. El reto grande lo tiene el gobierno, el partido de gobierno, que teniendo una hegemonía casi total en los poderes del Estado, pues tiene la posibilidad de realizar las reformas y la responsabilidad de gobernar para todos de la mejor manera posible sin avasallar a nadie. Pero la oposición que quiere ser gobierno no puede jugar a la crisis, no puede jugar al desastre, no puede jugar a la complicación. Y en estos momentos que estamos hablando tanto de reformas, que estamos hablando de cambios necesarios por hacer en nuestro aparato estatal, para que muchas cosas funcionen mejor, lo que deben hacer la oposición es participar, para evitar ese tipo de diferencia que entre un presidente y un jefe militar exista la posibilidad de que el jefe militar entienda que puede ser presidente de un país por una debilidad que le está viendo al Estado, al gobierno. Entonces eso hay que evitarlo, no es nuestro caso. Gracias a Dios, aquí nuestros militares son gente que aportan por la patria, son patriotas y no tienen esa marcada posibilidad de querer asaltar un gobierno. Gracias a Dios, pero la clase política sí debe participar para fortalecer el Estado, para fortalecer el país ante la comunidad internacional, ante los ciudadanos que están observando, porque el pueblo está observando a ver cuál es el comportamiento de la clase política en sentido general, y cuando vienen las elecciones se expresan votando o no votando. Eso no se sabe, señores. Estamos abocados a una reforma, no es mentira, es una realidad. Son exigencias internacionales, realidades internacionales, que nos gusten o no, tenemos que hacerlas. Estamos hablando de dos reformas importantes, aparte de un conjunto de leyes que ya el mismo Congreso está aprobando muchas de ellas para decongestionar la agenda y que en el nuevo periodo legislativo puedan trabajar con lo que viene, que es mucho a simple vista, no podemos dar cuenta, y que una reforma fiscal no cuente con la opinión, con la participación, con la propuesta de la oposición, pues pierde peso y pierde credibilidad. ¿Por qué? Porque supónganse ustedes que sí, que presenten una reforma fiscal correcta, equilibrada, pero si no participa la oposición, se van a dedicar a criticarla y a oponerse a que eso es lo correcto que debemos hacer con el interés primario de llegar a ser gobierno. Y cuando vienen a ver, generan un malestar en la población, porque a nadie le agrada que le pongan impuestos, que nosotros esperamos que no pongan impuestos. Nosotros esperamos que ajusten ciertas cosas, que no sea poner impuestos, aunque evidentemente va a subir el precio de algunos de los productos básicos de la canasta familiar, principalmente algunos otros servicios que recibimos para nosotros tener una vida normal, llámese electricidad, llámese agua, entre otros. Los mismos servicios bancarios también tienen que aumentar, porque un reajuste arriba es un reajuste abajo y es proporcional. Entonces nuestra clase política participe, que está ahí. Ya están hablando las instituciones como el Fondo, que están instalados fijos en el Banco Central, tienen una oficina permanente en el Banco Central. Ha hablado el BID, que también se refiere a que lo que hay que mejorar es la percepción de ingresos, bajar la evasión, recomendaciones como esa. Pero fíjense cómo en el mundo, porque no solamente aquí, señores, en el mundo se está hablando de ponerle un impuesto a los que más tienen, un impuesto mundial. Eso fue un estudio que pidió Brasil en el G20, se realizó y lo están terminando de analizar para ver qué sucede. Hay multimillonarios que reciben beneficios del mundo entero y de alguna forma ellos deben pagar impuestos por lo que produce esa riqueza que ellos perciben, que se la llevan de aquí, no la colocan en nuestros países, la tienen en otros territorios. Entonces ese estudio que pidió Brasil al G20 creo que es importante y que deben analizarlo. Joe Bezos, Elon Musk, estamos hablando de gente súper multimillonario, que sus ingresos no dependen solamente de los países de origen donde ellos se encuentran, ni de otros, el mundo entero que algo le consume, el mundo entero. Entonces no son malas ideas. Fíjense que las reformas
hay que hacerla en todos los lados para poder garantizar que las economías funcionen similares, se podría decir. Nosotros siempre vamos a estar preocupados por eso, porque la estabilidad económica es la estabilidad social, definitivamente. El mundo es económico. Usted ve las guerras, usted ve las rebeliones, usted ve la diferencia en los pueblos, y son básicamente por problemas de intereses, señores, ya sea económico, ideológico, son muy pocos ya, porque al fin y al cabo lo que quieren es asumir el poder, y el que quiere asumir el poder es para administrar la cosa pública, y administrar la cosa pública significa llevarle bienestar a los demás, pero también tener bienestar propio. Entonces hay ciertas diferencias que marcan la diferencia, valga la redundancia, y por eso nos referimos nosotros a la Tercera Guerra Mundial, pero basada en las diferencias económicas entre un pueblo y otro. Las dependencias, las necesidades de uno del otro, ya nadie puede vivir aislado. Tú me necesitas para algo, yo te necesito para algo, pero cuando se pone en una balanza, pues entonces ahí ya se crean distancias donde yo entiendo que tengo dominio sobre ti por esta razón. Algo que no debería ser. Nuestras preocupaciones van mucho más allá de nuestro país. Nosotros somos internacionalistas, pero siempre hemos contado con expertos, con analistas, con personas duchos en materias económicas, financieras, con una preparación, una formación internacional y que todo su conocimiento lo ponen al servicio de nuestro país. Tenemos aquí un economista de planta que siempre ha sido un gran soporte para nosotros, porque lo que nos enseña, lo que nos explica, lo que nos ilustra, nos permite ver un poquito más allá de la curva, ya que el economista y la clase financiera, la educación bancaria, es de cierta forma cruel, porque el asunto es lograr el objetivo. Pero cuando usted tiene compromisos sociales, cuando usted tiene compromiso país con el presente, con la historia, usted tiene que tener un enfoque económico, pero también su sensibilidad humana lo lleva a tener un enfoque social, porque el que administra un Estado es para llevarle bienestar a los demás. Quisiéramos, de una manera remota, contando con todos los avances de la tecnología, darle la bienvenida a nuestro amigo personal, Jesús Geraldo Martínez, especialista en economía aplicada. Bienvenido, querido amigo. Qué gusto verte. Bienvenido, mi querido Gilberto. Qué gusto verte, aunque sea por aquí, por este medio. Siempre sabes que se te quiere mucho, se te aprecia y se te admira siempre. Muchas gracias. Yo creo que lo que yo siento hacia ti es mayor que lo que tú sientes hacia mí. No lo vamos a poner en una balanza porque vamos a terminar en la explicación que acabo de dar en cuanto a la educación bancaria y la responsabilidad de los gobiernos frente a las economías. Preocupados, hermano. Hicimos contacto contigo, te pedimos por favor que interviniera, porque uno de los principales temas que están ahora mismo en el tapete es la reforma fiscal. Pero dentro de la reforma fiscal hay otra reforma que también se está tratando, que es la constitucional. Algunos entienden que debe ser la constitucional primero, porque es el todo, pero la gran retranca que yo veo que tenemos de hace mucho tiempo es la reforma fiscal, porque ya por exigencias internacionales, valoradoras de riesgo, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros, para mantener nuestro crecimiento y nuestro desarrollo, hay que ajustar nuestro aparato fiscal. ¿Qué usted opina sobre eso, por favor? Mira, tú sabes que desde que ganó contundentemente la reelección el presidente Luis Abinader, de manera yo creo que sincrónica, muchos economistas empezaron a hablar de la necesidad de una reforma fiscal para aumentar los ingresos del país, los ingresos fiscales. Y cuando explico los ingresos fiscales, son los ingresos que cobra el gobierno a través del ITEVI, a través del impuesto sobre la renta, tanto de personas físicas como de personas jurídicas, de las empresas, los impuestos de los combustibles, diferentes tipos de impuestos. Bien, ¿qué buscan estos impuestos? Darle ingreso al Estado para que el Estado pueda gastar más en educación, pueda gastar más en salud, pueda gastar más en seguridad, pueda gastar más en diferentes programas sociales hacia los más vulnerables. Sin embargo, la tesis de que el gobierno necesita más ingresos ha sido rebatida por algunos economistas, porque para que tú tengas un ejemplo, este ha sido el gobierno en la historia de la República Dominicana que más ingresos ha tenido. Para que tengas una idea, el presupuesto nacional son 1.4 billones de pesos dominicanos para el año 2024, de los cuales
para que tú tengas idea, te formes una idea, el 46% de ese dinero va a programas sociales y el 25% de eso va a servicio del pago de la deuda. Entonces, si tú sumas 45 más un 25, son 70 y te quedan un 30 para tu pago de nómina, los otros gastos de salud, gastos de seguridad social. Entonces tú dices, bueno, el gobierno está apretado financieramente. Sin embargo, ¿qué hemos dicho algunos economistas? Una reforma fiscal no es una reforma tributaria, que muchos lo han confundido, porque la reforma tributaria es ampliar la base de impuestos y aumentar los impuestos y crear nuevos impuestos. Y la reforma fiscal va mucho más allá. ¿Qué le estamos pidiendo al gobierno? Primero, y no solamente yo como economista, muchos economistas, hasta el propio Fondo Monetario de alguna forma u otra y la directora del BID también. Primero, tú tienes que evaluar la calidad y la eficiencia de tu gasto, que es algo que ha sido recurrentemente, que le ha señalado el Fondo Monetario al gobierno en las diferentes cartas de evaluación de la economía del artículo 4. ¿Qué le dice al gobierno? Tú tienes que mejorar la calidad del gasto. Y ¿qué significa mejorar la calidad del gasto? Significa que esas instituciones redundantes, esa empleomanía, esos gastos en publicidad, esos gastos en subsidios que tú das a áreas que no la necesitan del sector transporte, por ejemplo, a nivel de combustible, tú tienes que mejorar y focalizar esos subsidios y ese gasto, mejorarlo. Yo estimo que si el gobierno anda buscando una reforma fiscal de 200 mil millones y tú tienes 1.4 millones, solamente ahorrando un 7% a nivel de los gastos del gobierno actualmente, tú puedes ahorrar ya 100 mil millones. Entonces, fíjate qué tan fácil puede, y eso no significa recortar programas sociales, sino hacer mucho más eficientes los recursos. Pero y por igual, también tenemos el tema del subsidio eléctrico, que le lleva al país 87 mil millones de pesos. Entonces, no es posible que el gobierno siga cargando con el subsidio eléctrico. Entonces, ¿qué piden los economistas, los planificadores financieros? De esos 87 mil millones, trata de ahorrar 40 mil millones. Es decir, mejorando la calidad de las redes, que no se pierda la energía, que no se roben la energía eléctrica. Ya ahí tenemos 140 mil millones y faltan 60 mil millones. Entonces, muchas economistas dicen, hay muchas exenciones para sectores que han sido clave en el desarrollo del país, como son zona franca, el sector turismo, que no pagan impuestos. Entonces, muchos economistas señalan, mira, ya respetando el orden jurídico, hay que decirle a estas empresas, en 2 o 3 años, ustedes tienen que empezar a contribuir a la carga fiscal del gobierno. Y eso es porque tú decirle a una persona que va a comprar una medicina, que le va a cobrar 18% del ITEVI, cuando el que tiene su yate en Romana no paga un centavo por 20 años, tú dices, óyeme, no es justo, llora ante la presencia de Dios. Entonces, el gobierno tiene como en línea revisar la calidad, la eficiencia de ese gasto, los subsidios que está dando en diferentes áreas, revisar las exenciones. Pero ¿qué pasa? Que hay un tema de la informalidad de la economía. La economía es el 55% informal. Eso significa que de cada 100 empresas, de cada 100 individuos, 45 pagamos impuestos y 55 no pagan. Entonces tú no puedes cargarle más impuestos a ese 45, porque ¿qué va a pasar con ese 45? Que muchos se van a pasar la informalidad y muchos van a salir del mercado y se va a afectar el crecimiento. Entonces, fíjate que un estudio que reveló el Banco Central dice que el 85% de las microempresas que generan el 62% de los empleos son informales en la República Dominicana. Entonces, el gobierno, a través de la Dirección General de Impuestos Internos, tiene que buscar la manera de cómo atraer a esas empresas a que empiecen a través de un programa simplificado de pagos de impuestos. Un poquito, una contribución a la carga fiscal del gobierno. Entonces, excelente. Que la facturación electrónica va a ayudar mucho con eso, pero también tú tienes un tema de evasión y de ilusión de muchas empresas ahora mismo. Entonces, igual también, como lo ha señalado el Fondo Monetario, óyeme, tú tienes que mejorar
el cobro y la eficiencia de los impuestos, tanto a los formales como a los informales. Si todos pagáramos impuestos en la República Dominicana, no tuviéramos que estar hablando de reforma fiscal, porque la economía está creciendo a un 5%. Hoy el Banco Central reveló las informaciones de crecimiento. La economía para mayo creció un 4.3%, en abril creció en 7.8%, pero de enero a mayo la economía está creciendo en 4.9%. ¿Y qué significa una economía que está creciendo a nivel económico? Una economía que también están creciendo los impuestos. Y tú ves las declaraciones de aduana y ves las declaraciones de impuestos internos y dice que han superado sus metas de recaudaciones de impuestos para el 2024. Y tú ves el gobierno que siempre decía, este es un gobierno que le sobra el dinero. Entonces, antes de tú decirle a la población, te voy a aumentar los impuestos, tú tienes que ver todos estos temas. Una vez tú ves todos estos temas, entonces tú tienes que pensar entonces en cuáles sectores no tienen cargas fiscales, como las cooperativas, los servicios digitales, la compra de menos de $200, los Airbnb, los alquileres de apartamentos, entonces los servicios de suscripción digitales. Entonces vamos a cargar, vamos a estimar los impuestos necesarios, cuánto podemos recaudar ahí. Pero tú vienes con una mejora en la calidad del gasto, una revisión de tus subsidios, una negociación con las zonas francas e industriales y turismo para decirle, mira, en 3 años, 4 años hay que empezar a pagar impuestos, una mejora en la eficiencia recaudatoria, atraer parte del sector informal, atraer a esas, poner a pagar a esos sectores que hoy no están pagando impuestos ni un centavo. Entonces tú le dices, ok, a la población dominicana, a los que están pagando impuestos, a pesar de haber hecho el gobierno todo este trabajo, todavía necesitamos aumentar los impuestos. Y ahí estamos todos de acuerdo. Pero tú tienes que hacer ese trabajo primero, como gobierno. Yo entiendo que el gobierno lo que necesita, el presidente Luis Abinader al lado de él ahora, no economista puro, sino economistas que sepan de matemáticas, que sean planificadores financieros y que puedan balancear el presupuesto financiero del gobierno. Mire, usted es el economista que yo mejor entiendo y verdaderamente tu conexión con las diferentes clases sociales pues permite que uno pueda percibir lo que realmente debe hacer el gobierno. Entonces, con lo que tú me explicas a mí, yo no veo por qué el pueblo debe estar preocupado si con controlar o regular 5 áreas se puede captar el dinero del déficit fiscal, el dinero que se necesita para mejorar la inversión y el dinero que se necesita para mantener la estabilidad macroeconómica, refiriéndonos específicamente a la tasa de cambio, ¿verdad? A la moneda. Sí. Esos aspectos, básicamente me habló de energía, me habló de eficientización y de concientización. Vimos el gobierno el año pasado, a finales, hablando de unas impresoras fiscales, haciendo esfuerzos de impuestos internos para mejorar que entre el ingreso. Entonces, la oposición no ha querido opinar al respecto sobre ese tema. Creo que es una irresponsabilidad. El gobierno tendrá que tomar su decisión y explicar lo que usted está explicando de una manera que el pueblo no sienta que es a ellos que lo van a cargar con impuestos, sino los 5 o 6 aspectos que usted está tocando que son directamente con esos sectores que hay que tratarlo. Mira, el gobierno puede vender la reforma primero diciendo nosotros nos vamos a apretar los pantalones, vamos a disminuirle esos gastos exorbitantes que tienen muchos funcionarios también, los gastos. Los gastos que tienen para que se vea que es un gobierno que sea un gobierno austero. Entonces tú tienes que dar esa imagen porque tú no le puedes estar pidiendo más dinero a la población para gastarlo mal. Porque fíjate una cosa, yo como economista estoy de acuerdo con la reforma fiscal, pero que tú gastes bien el dinero. No entonces que hay que ajustar el gasto. ¿Usted está de acuerdo que hay que ajustar el gasto público? Eso es lo primero, eso es lo que le dice también el fondo, porque en el Fondo Monetario en esta semana, el 24 de lunes, sacó un comunicado en su página web diciendo que veía positiva la reforma fiscal para la República Dominicana porque eso va a apuntalar y va a darle más sostenibilidad al crecimiento económico de un país. Porque claramente cuando el gobierno tiene más dinero, cuando cualquiera de nosotros tiene más dinero que tú tienes más bonanza y puedes gastar en diferentes áreas que no estás cubriendo. Todos los gobiernos tienen necesidades. Y aquí la opción está en seguir endeudando al país, que el gobierno también ante una eventual reforma fiscal tiene que decirle, mira,
que también se lo ha dicho el Fondo Monetario, yo estoy desacelerando el crecimiento de la deuda pública, que de hecho un reconocimiento al gobierno que pasa siempre todo lo contrario en los años de elecciones, es que los gobiernos se sobreendeudan. Este ha sido el primer gobierno en el 2024 de elecciones que no sobreendeuda el país en un año de elección. Y que no aumenta su déficit fiscal. Es decir, un punto positivo. El déficit fiscal tiene que ver con la diferencia, al final es lo mismo, entre los ingresos menos los gastos. Cuando los gastos son mayores que los ingresos, se produce ese déficit. ¿Cómo se cubre ese déficit? Con deuda, con emisiones de deuda. Que de hecho el gobierno hizo hoy una emisión de deuda, una recompra de bonos por 1.070 millones de dólares y una nueva emisión de bonos verdes. Esos son los bonos verdes. Se lo iba a pedir que me explicara sobre eso, porque la población llana no puede entender. Al fin y al cabo son bonos. Son verdes porque están dirigidos al medio ambiente, a la sostenibilidad. A proyectos de sostenibilidad social a una tasa de 6.7% en dólares, muy buena, porque el mercado anda en un 7% a nivel de países similares como nosotros. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que hay inversionistas internacionales que ahora tienen apetito de riesgo por gobierno que emitan deuda para planes de sostenibilidad ambiental por el tema del cambio climático y para temas sociales de reducción de la pobreza. La energía fotovoltaica entra dentro de esos posibles bonos verdes. Totalmente. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno con ese dinero que está percibiendo, por ejemplo? Bueno, porque hay inversión. El gobierno lo va a invertir en obras de infraestructura que estén relacionadas a preservar el medio ambiente o que estén relacionadas a mejorarle la condición de vida a los dominicanos. Esa es la garantía porque sean bonos verdes, entonces. Eso es lo que significan bonos verdes. ¿Entiendes? Excelente. Bueno, que están relacionados al medio ambiente o están relacionados a la reducción de la pobreza, desarrollo de programas sociales a favor de los más vulnerables. Ok, usted habló que este ha sido un gobierno de los que más dinero ha manejado, de los que más dinero ha podido percibir. Después de la pandemia, pues todos los países aumentaron su endeudamiento, básicamente para poder satisfacer necesidades del pueblo con los asuntos de los bonos, de los mismos planes sociales, de las ayudas, porque en eso es que se ha basado la tranquilidad social, por lo menos en nuestro país. Si la gente percibe lo que necesita, aunque sea lo básico, y lo percibe una parte por ayuda del gobierno, otra por ingresos que perciba de un empleo, pues vamos a tener tranquilidad. De lo contrario, no se sabe lo que va a suceder. Fíjense cómo en Kenia, tomando en cuenta ahora que Kenia está en Haití, han tenido una revuelta social por unos impuestos que el presidente al fin y al cabo tuvo que retirar el proyecto para poder retomar la calma social, que es lo que los pueblos necesitan para mantener una producción. ¿Qué usted opina sobre eso? Mira, esos son países que tienen un desarrollo mucho más, su desarrollo abismal en comparación con la República Dominicana. La República Dominicana menos desarrollados que nosotros. Menos desarrollados que nosotros. Y República Dominicana es un país de ingreso medio alto ya, mientras tanto, donde el producto per cápita de cada dominicano que está aquí, estamos hablando de $10,000, ¿tú entiendes? De $10,000. Entonces, eso significa que allí $2,000 o $3,000 de producto per cápita. Entonces, son niveles de educación diferentes, niveles de desarrollo diferentes. Aquí no va a pasar nada. El pueblo refrendó y le dio la confianza al presidente Luis Abinader con un 57%. Tiene todo el Congreso. Entiendo que el presidente no va a lacerar esa confianza que le dio el pueblo dominicano, no se va a enfrentar a una reforma fiscal que afecte verdaderamente a los más vulnerables. Entiendo que el presidente debe conformar un equipo que le den propuestas, diferentes tipos de propuestas y opciones, donde no se lacere a la población económicamente activa, donde no se lacere el crecimiento, porque fíjense una cosa, ¿qué significa más impuestos? Significa que las cosas van a estar más caras, significa que también la economía se puede contraer. Entonces el gobierno, en la persona del presidente Luis Abinader, tiene que ser sensato y saber balancear, que es lo que le corresponde a él como el líder de la República Dominicana en este momento. Bueno, entonces hay que esperar primero la conformación del nuevo equipo económico que va a partir de agosto y no creo que la reforma y luego una discusión con la sociedad, con los gremios empresariales que van a tratar de que no se le pongan más impuestos, que no le pongan más carga y entonces ahí va a haber un tema de negociación y yo creo que
que se va a lograr una reforma fiscal, pero debe lograrse consensuada, mirando el tema del gasto, mirando los temas de los subsidios, mirando los temas de las exenciones, una reforma, mirando los temas del endeudamiento, poniéndole tope al endeudamiento, mirando los temas de la informalidad, mirando los temas de mejorar la eficiencia recaudatoria de impuestos internos y de aduana, y mirando luego qué es área yo le voy a poner más carga fiscal que no tienen o no tienen ninguna o pagan muy poco, y luego en esta que ya pagan, cómo mejora el cobro en esas áreas. Pero es que yo no he escuchado a ningún miembro del equipo económico del gobierno explicarlo como usted lo explica. Yo me siento satisfecho. Es que ellos están calladitos también. El presidente no puede ser su propio vocero en todos los temas. Tú sabes que el gobierno tiene un proceso de cambio y los funcionarios todos están recogidos, no quieren hacer bulto. Pero coincido con usted verdaderamente. Todo el mundo está esperando si me confirman, si me quitan, si me ponen. Hay como una incertidumbre. Hoy estamos a 26 y estamos entonces básicamente a 50 días, 51 días de un nuevo gobierno. Eso es mucho, 51 días, déjeme decirle. Pasan muchas cosas en 51 días. Sí, no son necesariamente los funcionarios que van a estar. Y hay que esperar que el presidente tenga su Congreso completo a su favor, como lo va a tener, antes de empezar a debatir cualquier tipo de propuesta. Bueno, pues yo estoy conforme con su explicación. Nosotros, cuando hacemos contacto con usted, se nos aclaran muchas ideas y en corto tiempo usted lo explica todo. Y para un buen entendedor, pocas palabras bastan. Entonces, dentro de todo ese mensaje que usted nos está dejando a nosotros y a toda nuestra teleaudiencia, me gustaría que usted cierre su participación con una pequeña explicación dirigida a los que viven de un sueldo, clase media específicamente, que tenemos la gran preocupación de que una reforma fiscal nos ponga más pequeño nuestro dinerito que percibimos y que no podemos mantener ese estilo de vida. Esa es una gran preocupación. Mira, eso es posible. Creo que el gobierno también puede buscar el mecanismo para devolverle poder adquisitivo a la población a través de la indexación de la base de exención impositiva, que hace muchos años que no se indesa, y eso va a ayudar también, le puede devolver a la población de clase media y clase media baja cierto respiro a nivel de ingresos reales. Claramente la población tiene que saber que cuando el gobierno salga con la reforma fiscal y diga que quiere más ingresos, el gobierno va a decir, mira, yo quiero hacer 20 hospitales más, yo quiero construir más escuelas, yo quiero construir más carreteras, yo quiero llevar más agua a estos sitios, yo quiero hacer más caminos vecinales, yo quiero más desarrollo para la República Dominicana, yo quiero más programas de tecnificación de los dominicanos. Y para eso es lo que busca un gobierno, busca dinero. Entonces, mientras el gobierno venda la reforma así, de que lo va a invertir en capital, lo va a invertir en el desarrollo del país, no va a haber problema porque todos queremos el desarrollo de la República Dominicana. Bueno, pues le agradecemos su intervención. Déjeme decirle que hoy en la noche yo me dedicaré a escuchar este encuentro, esta entrevista virtual con usted, porque lo que usted expresa se siente sencillo, se entiende perfecto, pero hay que escucharlo más de una vez para terminar de uno de entenderlo y poderlo repetir más para adelante. Muchísimas gracias, Jesús Geraldo Martínez, por su tiempo, por su entrega y por su buena voluntad de explicarnos a nosotros y al pueblo cómo sería una reforma fiscal integral que nos afecte lo menos posible al pueblo llano. Muchas gracias, Gilberto. Siempre muy honrado de que me dé la oportunidad y me distinga con ese gesto de que soy tu economista de planta, de opinión compartida. Así es, créelo. Muy honrado de ese cargo. Eso es de corazón. Feliz resto de la noche, que descanse y nos mantenemos en contacto. Igual también. Un fuerte abrazo, que esté muy bien. Gracias, hermano, gracias. Espero que nuestra teleaudiencia haya disfrutado de esa exquisita intervención de Jesús Geraldo Martínez, especialista en economía aplicada, el que explica como a nadie yo escucho explicando, que lo entiendo perfectamente. Son voceros perfectos, son voceros ideales, que el gobierno debería tener gente así. Es un desperdicio que no tenga el gobierno, con tanta experiencia, con tanto conocimiento. Pero nada, está al servicio del pueblo, el hombre hace su trabajo en los medios de comunicación y pone toda esa sabiduría para que la gente pueda disfrutarla.
Vamos a una pausa, regresamos en breve, manténgase en sintonía. Las altas temperaturas influyen en tu factura eléctrica. Se acercan meses calurosos y para evitar alzas en tu factura eléctrica, haz uso eficiente de la energía. Aquí algunos tips. Dale mantenimiento preventivo a tu aire y refrigerador. Evita abrir mucho el refrigerador. Utilice el aire acondicionado en 23 grados. Apaga los abanicos cuando no lo estés usando. Recuerda que la tarifa eléctrica es escalonada y el precio a pagar va a depender de tu consumo. A mayor consumo de energía, mayor el precio a pagar. La factura es el cálculo de los kilos que has consumido y su aumento o disminución depende de tu gasto. Observa el detalle de tu factura donde tienes el desglose del cálculo de cada kilo de energía consumido y solicita el servicio de teleconsumo escribiendo a miconsumo@edesur.com.do. El control lo llevas tú. Ya usted sabe, mi señora, páseme su usuario y su clave del banco para depositarle ese dinero de una vez. Ay, pero ahora mismo. Si lo das, se van. Esos datos tuyos se van. Si los das, se van. Esos datos tuyos se van. En el momento en que lo envíes te van a hackear. Hay hackers por ahí esperando por ti. No envíes tus datos porque son solo para ti. Son solo para ti. Son solo para ti. Protege tus datos privados. No los compartas con terceros ni accedas a páginas o enlaces desconocidos. Proteger tu información privada es tu deber. Son solo para ti. Son solo para ti. Exacto. Tus datos son solo para ti. Protegerlos es tu deber. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente, esto es cambio. Trabajamos para ti. Departamento Aeroportuario. Nosotros caminábamos realmente por el medio de la calle porque no teníamos aceras. Ya con las aceras estamos mucho mejor. Cuando estábamos sin acera, sin contenes, se hacía mal lodo, ya se está limpiando y nos sentimos un poco mejor. Estamos muy agradecidos por preocuparse y traernos aceras y contenes a nuestro sector. Tengamos agua, tengamos contenes, y gracias a la Liga Municipal y al presidente, gracias a Dios que tengamos de todo eso. Son respuestas del gobierno a través de la Liga Municipal Dominicana y los gobiernos locales para elevar la dignidad de la gente. Santo Domingo, evidencias del cambio. Liga Municipal Dominicana. Cada obra, cada proyecto, cada servicio público que impulsamos representa el sueño de mucha gente hecho realidad. Una solución a veces largamente postergada. Una posibilidad de progreso para toda la comunidad. Cada una de estas iniciativas implica una enorme responsabilidad y debe ser realizada con ética y profesionalidad, con métodos claros y control en todos los procesos, con visión a largo plazo y fundamentalmente, con transparencia. Cumplir esos objetivos es la misión de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, la entidad responsable de la estructuración, promoción, supervisión y regulación de los proyectos de infraestructura, bienes y servicios de interés social para las dominicanas y los dominicanos, bajo la modalidad de alianzas público-privadas. Una institución que integra lo mejor de 2 sectores con un único fin: potenciar el desarrollo económico y social de nuestro país y su gente. De regreso, queridos televidentes, gracias por su sintonía, gracias por su apoyo cada día y acompañarnos aquí
en esta actividad que estamos desarrollando de comunicación objetiva, positiva y constructiva. Siempre buscamos los actores del sistema para que opinen al respecto. Aquí hemos hecho de todo, entrevistados, presenciales, vía satélite, desde los territorios, hemos ido a los diferentes municipios, nacionales, internacionales, es de todo que hemos hecho aquí. Y con nuestra responsabilidad que nos caracteriza, queremos condenar una acción que pudimos ver en la misma esquina donde ocurrió el accidente, que un vehículo se fue por un vacío de una construcción, perdieron la vida 2 jóvenes, 2 salieron muy mal heridos, haciendo cerito en la calle, en la esquina. Eso hay que condenarlo, esos son antisociales, gente sin sentimiento hacia los demás. Eso no se puede permitir, deben localizarlo y ponerle una multa, lo que corresponde. Eso no se debe hacer, eso está condenado por la ley de tránsito, eso perturba el orden público. Hay que buscarlo, como se buscan otros que violan leyes, cruzan un semáforo en rojo, o atropellan a alguien, o se van desapercibidamente en un área haciendo eso mismo, esa imprudencia. Hay que someterlo a la justicia, localícenlo y enséñenlo a la sociedad, publíquenlo. El que hizo los ceritos ahí en la avenida, esa es la... Se me olvidó el nombre, esa misma avenida, el accidente, donde fue el accidente, tienen que corregir eso, no lo pueden dejar así. Nosotros aquí vamos a estar cerrando y abriendo temas, porque durante toda la semana siempre estamos tratando temas. Y aunque nos refiramos a un tema que ya hemos hablado sobre él, pues siempre hay un elemento nuevo que queremos agregar. Respecto a la joven del accidente donde murió lamentablemente el hijo de Julio César de la Cruz, lamentablemente murió. ¿Qué se puede hacer? Díganme ustedes. Entonces ya a esa joven hay que dejarla tranquila, que vaya a manos de psicólogo, que busque ayuda profesional, orientación, y lamentablemente ya no hay nada que hacer. La ley está ahí, trabaje para que mejoren la ley, ahí está el Congreso, ahí están los legisladores, tomen sus medidas. Un Congreso que tenga apuro, hay que aprovechar ahora para empujar leyes. El Congreso tenga apuro, aprobando leyes, empujando temas para limpiar un atraso, y que pueda venir el nuevo Congreso que fue electo en las elecciones del 19 de mayo, pues venga con menos temas que tenga acumulados. Ahí está Pacheco, está haciendo su trabajo, perfecto, qué bueno. Le aprobaron ley hasta Félix Bautista, señores. La de la modificación de la Cámara de Cuentas, aprobada. Tiene que sentirse bien Félix Bautista, caramba, porque un senador de la oposición bajo estas circunstancias, pero fue importante. Ahí está la muestra de que no hay avasallamiento, que no hay exclusión, y que aunque sea un senador de la oposición, la presenta y fue aprobada. También aprobaron una ley que es muy significativa, señores: inhabilitar a violadores sexuales para trabajar con niños y personas especiales. Excelente. Hay que ir cortando de raíz esos abusos que marcan a la persona para siempre. También dice mucha gente que nos agarraron desprevenidos y aprobaron la ley procesal penal, la ley penal básicamente, aprobada, y con las 3 causales afuera. Bueno, veremos qué sucede. La libertad de expresión es parte de un elemento fuerte de nuestra sociedad, y la gente tendrá oportunidad de opinar al respecto. Esperemos a ver qué sucede. Mientras tanto, nosotros seguiremos analizando los aspectos nacionales e internacionales, el tema del que no nos podemos cansar. Hablamos de economía, hablamos de Congreso, hablamos de gobierno, pero no podemos cansar del tema haitiano, señores. Ya está en Haití, 400 ciudadanos kenianos que fueron a provocar la paz. Nosotros los felicitamos como país, nos alegramos bastante. Ya sabemos que las bandas se están alejando del centro de la ciudad, están pidiendo algún tipo de entendimiento. Jimmy Cherizier Barbecue dijo que quería conversar. El presidente actual, Corniel, dijo que entreguen las armas y veremos qué podemos hacer. Hasta ahora no sabemos ningún tipo de acción violenta propia que se haya ejecutado por los miembros de la policía keniana que acaban de llegar a Haití. Me imagino que están en ambientación, en planificación, en instalación. Y si no tienen que matar ni uno, ojalá que no suceda y que la banda se entreguen, que se alejen y que se pacifique el país de Haití. Ojalá se logre. Porque al fin y al cabo, cuando decidieron instalar un gobierno, lo instalaron. Encontraron los personajes, encontraron las personalidades con credibilidad,
con peso, y tienen un gobierno instalado. Tienen hasta una canciller que ya anda viajando por Paraguay en la reunión de la OEA, haciendo presencia y proponiendo cambiar todo el equipo diplomático en un gran por ciento que sean mujeres y que todo el que esté involucrado en caso de corrupción sea sacado del equipo diplomático para mejorar lo que fue en el pasado, ese gran equipo diplomático haitiano que siempre se reconocía. Ya ellos están gobernando hace rato. ¿Qué es lo que nosotros esperamos del hermano país de Haití? Nosotros estamos cuidando nuestra frontera. Nuestros aviones están volando, haciendo ejercicio, resguardada, lo que debe de ser, lo que nos toca, y evitar que crucen lo menos posible a nuestro territorio miembros de bandas que van a cruzar. Ahora, ya ellos saben lo que les sucede y están identificados. Créanlo, señores, que el servicio de inteligencia que se montó en Haití antes de llegar las tropas kenianas, de parte de Canadá, de parte de Estados Unidos, de parte de Francia, fue un levantamiento general que hicieron y ellos tienen mucha información. Vamos a ver cómo la usan, pero ellos la tienen. Entonces, nuestra frontera, resguardarla. Nuestros aviones volando, nuestros guardias ahí, hagan su trabajo. Les toca ser más patriotas que nunca. ¿Qué nosotros esperamos de Haití? Que se pacifique, que se calmen y que nos necesiten menos nosotros, que no nos consuman nuestro presupuesto nacional, que regularicemos su migración en nuestro país, que son necesarios. La mano de obra haitiana es necesaria, pero que esté regular, que se mejoren las condiciones y que muchos de ellos quieran volver a su país, porque el mejor país del mundo es de donde uno es, pero uno quiere estar bien. Ojalá muchos de ellos quieran regresar a tener una vida plena allí, con ciertas garantías, con seguridad, y que puedan llegar a un punto luego que puedan montar unas elecciones democráticas, que elijan el mejor mediante el voto popular y que se legitimice y que funcione bien y que su economía mejore, porque al fin y al cabo lo de Haití es mejorarle su economía. Si mejoran su economía y mejoran los servicios públicos en sentido general y existe la libre empresa y la gente puede ganar dinero y puede gastar dinero, todo va a cambiar en Haití. Haití tiene 4 décadas prácticamente en un vacío que no ha logrado salir de ella, con una historia bastante triste desde la fundación de la República, el primer país que se independizó de América, señores. O sea, abolió hasta la esclavitud prácticamente en ese momento y aparentemente son cosas que no se lo perdonan. Ahora, sigan haciendo su trabajo, nosotros vamos a seguir apoyando, entiendo que sí, que como país tenemos responsabilidades y no es un detalle que es el momento para tomar en cuenta, pero hay que seguir protegiendo nuestro territorio y que en algún momento ellos puedan regresar a la parte del de ellos. Opinión Compartida tuvo un programa diferente el día de hoy, como pueden ver, pues la intervención de ese interesante analista nos dejó muchos temas claros y lo comparamos nuestra situación de reforma fiscal con lo que está pasando en Kenia. Fíjense que actualmente llegaron esas tropas, esos policías, a llevar esa misión de paz, pero en Kenia la cosa no es tan fácil. Hay problemas serios, señores, por una reforma que el presidente Bruto presentó, que la tuvo que retirar. Inclusive tuvo una hermana de Obama herida, porque en las protestas la gente se tiró a la calle totalmente, para que no le suban impuestos, para que no sigan subiendo los productos de la canasta básica, pero tengo que investigar unas palabras que me expresó Gerardo Martínez, donde dice que Kenia está en un subdesarrollo más abajo que nosotros. Entonces yo quisiera como estudiar sobre eso, porque un país que tiene una crisis como la que tiene, ayudando a otros países, claro, es voluntad de grandes naciones, y con lo que está pasando en el mundo, los países poderosos necesitan aliados como Kenia, definitivamente. Por eso el presidente Biden declaró a Kenia como su mejor aliado fuera de la OTAN, y eso es mucho decir. Y fíjense que en la OTAN han elegido un nuevo secretario general, que es el primer ministro actual de Países Bajos. Un asunto de repente sucedió, el saliente es el secretario general de la OTAN saliente es de Noruega, un país que siempre vive en paz, que no le debe a nadie, un país rico. Ahora siendo el primer ministro de Países Bajos, secretario general de la OTAN, veremos qué va a pasar. Al fin y al cabo, esos son países que se componen por alianzas multilaterales, siendo ellos miembros de la Unión Europea, pues estarán esperando otro tipo de decisiones en el contexto actual geopolítico que el mundo se encuentra.
dijimos que estamos en guerra, la OTAN necesita retomar su fortaleza, hay decisiones que han tenido que limitarse para tomarla, frente a acciones como la que está desarrollando Rusia y sus aliados, porque no es solamente Rusia, Rusia sigue buscando a China, sigue buscando a Corea, y tiene aliados que de una forma u otra hay que respetarlo y que tienen que limitarse antes de desarrollar una acción propia en contra de ellos. La OTAN es la responsable militarmente de proteger a los países miembros y al mundo entero en sentido general. Veremos qué sucede con ese nuevo miembro. Le dijimos también que la OEA está designando próximamente un nuevo secretario general. Lamentablemente Almagro ya no será más el secretario general, un secretario general que ha sido acusado, investigado, un conjunto de detalles, y que es necesario relanzar esa institución que ha caído en un vacío, en una inoperancia, siendo un instrumento tan importante que agrupa todos los países latinoamericanos. Necesitamos una OEA que asuma su papel como en el pasado, que lo que diga lo cumpla, que no se vuelva solamente resoluciones y que tenga un peso ante las grandes naciones fuera de nuestro continente, que para los apoyos que se necesitan en la toma de decisiones estén ahí, porque tiene la credibilidad de la institución y de los incumbentes que la dirigen. Eso es lo que nosotros esperamos y necesitamos como país y como latinoamericanos. Aquí estaremos observando, opinando, para producir algún tipo de cambio en la toma de decisiones de los líderes nacionales e internacionales. Y que ustedes, como televidentes, se sientan identificados con nuestra opinión y que sea parte de lo que también ustedes entiendan que pueden opinar. Les deseamos que el día de hoy pasen buenas noches. Hemos concluido nuestro programa del día de hoy. Gracias a Dios hemos analizado los temas que teníamos en carpeta y les deseamos que descansen y que recuerden que mañana será otro día. Opinión compartida.